Buenos días a todos, queridos hermanos. Sean todos en esta mañana bienvenidos. Vamos a terminar hoy el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos visto hasta ahora en los anteriores domingos que tras una persecución encabezada por un tal Saulo de Tarso, se produce una dispersión que trae más predicación. Persecución, dispersión y mayor predicación en Judea y en Samaria. Una cosa lleva a la otra. Vimos que Felipe, uno de los 7, es enviado a predicar el Evangelio a Samaria. Y allí se convierte mucha gente y muchos fueron bautizados. Incluso un tal Simón el Mago, que se autoproclamaba: soy el gran poder de Dios, engañó incluso al mismo Felipe y lo bautizó. Un engañador y un embaucador que no se separaba de Felipe porque estaba realmente asombrado, estaba atónito, estaba maravillado por todas las señales y prodigios que allí se hacían. Y eso fue a más todavía cuando Pedro y Juan van de Jerusalén a Samaria y el Espíritu Santo llega sobre los creyentes. Y este Simón el Mago intenta pagar con dinero a los apóstoles para que él tenga ese poder de poder traer el Espíritu Santo a quien él quiera. Vimos la reprensión de Pedro, que fue muy dura. Vimos también que eso fue algo excepcional, en el sentido de creyentes que se convierten y días o semanas después reciben el Espíritu Santo, y siempre ocurría en presencia de los apóstoles. Hoy día lo normal, habitual, es que la persona que se convierte, la persona que cree en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, reciba el Espíritu Santo al instante, al momento. Y terminábamos el otro domingo con Juan, Pedro y Felipe volviendo a Jerusalén y predicando el Evangelio por todas las aldeas y pueblos que se encontraban. Y nos llamaba la atención que ese mismo Juan, que tiempo atrás había pedido a Jesús que cayera fuego consumidor del cielo porque no los habían atendido en una aldea, ahora estaba predicando el Evangelio del Reino por todos aquellos lugares. Vamos a tener hoy una lectura de Hechos capítulo 8, 26 al 40. Y vamos a ver otra escena con Felipe. Acordaros, Felipe el evangelista. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua.
¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vimos anteriormente que Felipe fue enviado a Samaria, un lugar en el que no se llevan bien judíos y samaritanos, y Felipe va a Samaria. Ahora un ángel del Señor le habla a Felipe para que vaya al sur, a Gaza, al desierto. Y Felipe va al sur, a Gaza, a un sitio desierto. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. No se le ve una sola objeción, no se le ve una sola duda, no pide aclaración, ni pide explicación para saber qué tiene que hacer ahí. Él recibe indicación, él se levanta y va. ¿A dónde se le dice? Siempre, Felipe, siempre lo vemos dispuesto a obedecer a Dios y a su palabra. Es un detalle importante. De verdad que este hombre es un ejemplo a seguir en muchos aspectos, y cada creyente tiene que estar dispuesto y tiene que estar preparado a obedecer a Dios y a su palabra. Y que cada uno se examine en esta mañana si lo está haciendo o no, si lo está cumpliendo o no, si estamos fallando o no. La disposición de Felipe, una vez que había vuelto de Samaria, era total. Y ahora tiene que ir a otro lugar, y él va a otro lugar. Dice el texto que tiene que ir al sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Esta ciudad había sido destruida hacía poco tiempo y había una nueva ciudad edificada cerca de esa antigua ciudad, pero más cerca de la costa, más cerca del mar. Y para ir de Jerusalén a esta ciudad de Gaza había 2 caminos. Uno, el normal, el habitual, el que era tomando el camino por el oeste. Y otro, el menos habitual, el camino del sur, y que luego se giraba dirección al mar. Y el ángel le da indicaciones a Felipe de que tome este segundo camino, el camino del sur, el camino que no es el normal, que no es el habitual, que no es el transitado, que no va casi nadie, que es un camino desierto. Aquí la palabra sur también se puede traducir como mediodía. Es decir, ve por el camino del sur, el camino desierto, y ve al mediodía. Si ya de por sí era un camino poco transitado, un camino poco habitual, encima ir al mediodía con el calor, peor todavía. Y como decíamos, Felipe hace caso a las indicaciones. No discute diciendo, bueno, sería mejor ir por otro camino, sería mejor ir por el camino del oeste, que es el normal, el habitual, que es más corto, se llega antes, es más transitado, hay menos peligro. ¿Por qué no voy por ese? Tampoco discute si tiene que viajar o no al mediodía o por la mañana con la fresca. Él simplemente se prepara, se levanta y va, siguiendo al 100% las indicaciones que se le da. Y podemos pensar, cuando se encuentra con este etíope, que menuda casualidad, que menuda suerte, que menuda coincidencia. Justo por ese camino que no pasa nadie o no pasa casi nadie, un camino muy poco transitado, menos aún al mediodía, pues hay un carruaje, un séquito en el cual va un hombre sentado, un hombre que parece importante, sentado leyendo un pasaje de las Escrituras en voz alta. ¡Qué coincidencia! ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte!, ¿verdad? Como decía aquella canción, en el mismo sitio y a la misma hora se estaba citando con otra persona. ¡Qué casualidad!, ¿no?
Pues queridos hermanos, y esto no lo recuerda Juan muy a menudo, no es coincidencia, es providencia, es causa-efecto. Felipe tiene que ir, tiene que tomar ese camino concreto, tiene que ir a esa hora determinada, porque Dios había preparado ese encuentro. Todos estos detalles que hemos leído nos dicen que, por supuesto, que no fue casual el encuentro. Dios, en su designio soberano, había perfectamente preparado que Felipe y el etíope se encontraran y ocurriera todo lo que ocurrió y vamos a ver ahora. Así que Felipe se levanta, se prepara y se va a un viaje que, como hemos dicho, es ilógico, un viaje que no tiene sentido, a una hora que no es normal, por un camino que no va casi nadie, con el calor. Y se encuentra en el versículo 28 y mirad cuántos detalles nos da Lucas en el versículo 28. Se encuentra con un eunuco. Versículo 27, de hecho 28 es el 27. Sucedió que un etíope eunuco, es decir, castrado. Era habitual castrar a los que iban a trabajar en palacio, donde estaban los harenes de mujeres del rey, y para evitar distracciones y para evitar tentaciones, se castraban a los siervos, a los que trabajaban allí. Era un etíope, de raza negra. Etiopía en esa época un reino ubicado al sur de Egipto. Era un alto oficial, sigue diciendo, de Candace, reina de los etíopes. El término Candace no se refiere a una reina en concreto, sino que es un título oficial. Es como llamar César al que gobierna en Roma, es como llamar Faraón al que gobernaba en Egipto. Pues aquí Candace, el Candace era el que gobernaba en Etiopía. Sigue diciendo que estaba encargado de todos sus tesoros. Era el tesorero del rey. Era se diría hoy día, era el ministro de Economía y Finanzas, el que manejaba todas las cuentas del país. Y había venido a Jerusalén a adorar. Había venido a Jerusalén a adorar. Desde Etiopía había ido a Jerusalén. Un hombre que conocía a Dios y que no se conformaba con adorar en su país, sino que había venido a adorar a Dios, a Jerusalén, aún sabiendo que tenía terminantemente prohibida la entrada al templo de Jerusalén. No podía entrar ni siquiera al patio de los gentiles, al atrio de los gentiles. No podía. Porque según la ley de Moisés, por ejemplo, Deuteronomio 23:1, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Pero aún así, sabiendo todo eso, sabiendo que es extranjero, sabiendo que es un gentil, sabiendo que está castrado y que no puede entrar al templo a ofrecer ningún tipo de sacrificio, ni oración, ni adorar a Dios en el templo, él va a Jerusalén a adorar a Dios. Él va a buscar a Dios, a adorarle. Y Dios, aún siendo soberano y teniendo el control de todas las cosas, Dios no elimina la responsabilidad del hombre en cuanto a su salvación. Dios dice que el que a mí viene, yo lo he hecho fuera. Y este hombre había hecho un largo viaje buscando a Dios. Un viaje de 2000 y pico kilómetros ida y 2000 y pico kilómetros vuelta. Ni la comodidad ni la rapidez que pueda haber hoy en los medios de transporte. Varios meses viajando para ir a Jerusalén a adorar a Dios, buscando a Dios. Y Dios le envía a Felipe para que le predique el Evangelio de Jesucristo. Sigue diciendo que regresaba sentado en su carruaje. Iría con él, como hemos dicho, un séquito más o menos grande, no sabemos cuántas personas irían con él. Lógicamente solo no iba una persona tan importante, iría con un séquito. Y leía el profeta Isaías. Quizá traía consigo, lo traía en la ida, o quizá lo compró en Jerusalén, que es lo más probable, que lo comprara allí en Jerusalén y lo estaba leyendo al salir de la ciudad.
En aquella época los libros eran muy difíciles de encontrar y muy caros. Y más para un gentil. Y se notaba a la legua que era gentil por el color de su piel. Era difícil incluso tener libros en la sinagoga. Allí solían hacer una colecta para comprar libros, todos en común, y dejarlos allí en la sinagoga a disposición de todos, pero cerrado bajo llave. Se metía en una caja fuerte, se cerraba con llave para que nadie pudiera robar los libros. Eran de mucho valor y escasos. Y este hombre volvía en su carruaje leyendo las Escrituras, también como era habitual en aquella época, leyendo en voz alta. Por eso Felipe sabe de qué está leyendo. Lo habría comprado a un alto precio, seguro que después de buscar por muchos sitios. Y estaba leyendo Isaías en un carruaje. No es como ir en tren o en avión, que puedes leer tranquilamente. O si tienes un dispositivo electrónico que le puedes subir el brillo o le puedes subir el tamaño de la letra y lees tranquilamente. Lo estaba leyendo montado en un carruaje con el bote del camino, leyendo el profeta Isaías. Versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Antes es el ángel el que se lo dice, ahora es el Espíritu Santo el que le dice que se acerque a ese carro y lo siga, que ande junto a él. La reacción de Felipe es la misma. Versículo 30. Acudiendo Felipe. Felipe acude. Lo que le diga el ángel, lo que le diga el Espíritu Santo va. Sin rechistar, sin objeción. Sin decir, mira, es que hay aquí un séquito de soldados que a lo mejor van a pegar un espadazo y después preguntan qué hago aquí. No, Felipe va y se acerca allí, se pone al lado del carruaje. Felipe identifica lo que está leyendo este hombre, un pasaje del profeta Isaías, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Te estás enterando de lo que estás leyendo? ¿Lo comprendes? Y aquí vamos a centrarnos ahora en dos preguntas que hace el etíope. Y son dos preguntas de una importancia y de una aplicabilidad importantísima para nuestra vida y para nuestra iglesia. La primera pregunta que hace el etíope, versículo 31. ¿Y cómo podré? Es decir, ¿cómo podré entender? ¿Cómo podré enterarme si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo podré si alguno no me enseña? El eunuco reconoce abiertamente que no entiende lo que está leyendo, sin la ayuda de alguien. Si no me lo explica alguien, no entiendo de qué está leyendo. El ministro de Economía de Etiopía, todo un experto en contabilidad y finanzas, reconociendo que no entiende lo que dicen las escrituras que está leyendo. Hermanos, este pasaje muestra claramente que es importante la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante reconocer que necesitamos guía para entender las escrituras, que es importante reconocer nuestras limitaciones y ser humilde. Es necesario que alguien enseñe y otros aprendan. Aunque el etíope estaba leyendo las escrituras, necesitaba de alguien que se lo explicara, de un maestro, para comprender a qué se estaba refiriendo. Y aquí tenemos que tener cuidado con varios peligros. Y yo he identificado 4 peligros. Quizá haya más, pero son 4 los que yo quiero dejar en esta mañana claro con vosotros. 4 peligros que tenemos que evitar. El primer peligro es decir o pensar: no necesito estudiar nada, no necesito prepararme, no necesito estudiar la Biblia, no necesito leer ningún tipo de libro de teología, ni ningún tipo de comentario, ni necesito leer nada.
no me hace falta ir a ningún sitio. Solo la Iglesia y solo la Biblia. Con eso es más que suficiente. Un peligro, cuidado con eso. El segundo peligro, no necesito aprender nada. No necesito prepararme. No necesito estudiar. Pues el Espíritu Santo es el que capacita a cada creyente. Y es el que da palabras necesarias en cada momento. Es más, no hay que prepararse el mensaje cuando uno sube aquí arriba, sino que simplemente lee el pasaje y ya el Espíritu Santo te ilumina, te capacita y te dice, te inspira lo que tienes que decir. Todo improvisado. Es otro error también. Algunos usan un versículo sacado de contexto como Lucas 11 y 12. Lucas 12, 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Tercer peligro, tercer error. No puedes predicar ni enseñar en la iglesia si no has ido a un seminario o si no tienes estudios superiores en teología. Es decir, solamente yendo a un instituto bíblico o solamente estudiando teología en una universidad, estás capacitado para subir al púlpito y enseñar y predicar. Argumentan, al igual que cuando vas al médico, te atiende alguien titulado, o cuando vas al instituto, el profesor está titulado, pues en la iglesia solo puede hablar alguien que esté titulado. Error también. Y peligro. Y un cuarto peligro, especialmente de parte de la Iglesia Católica, y dicen que este versículo echa por tierra lo que dicen los protestantes de sola escritura. No sirve lo que dicen los protestantes, sola escritura, eso es mentira. Dicen que la Iglesia es la verdadera maestra, la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad, y es la Iglesia, solamente la Iglesia, la que es capaz de explicar e interpretar las Escrituras. Error también. Hermanos, hay que tener cuidado con todo esto. Y hay que evitar siempre los polos opuestos. Aquí no puede subirse a predicar, por ejemplo, un recién convertido. Una persona que lleve un mes en el Evangelio no puede subirse a predicar el Evangelio, ni a enseñar. Tampoco es requisito fundamental tener estudios avanzados en teología y no sé cuántos máster para poder predicar aquí. La Biblia sí dice que uno de los requisitos de los ancianos es que debe ser apto para enseñar. Eso sí. Hermanos, sí es importante. Sí es importante conocer y estudiar las Escrituras. Aparte de leer las Escrituras. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Y son importantes las dos cosas. Leerla y estudiarla. Y aquí hay muchos hermanos que así lo han hecho. Hay hermanos que han estudiado fuera, han estudiado en otros países, han estudiado en otros sitios. Hay hermanos que durante muchos años han ido al Centenillo, aquellos meses de junio todos los sábados, y tenían jornadas muy intensivas, un año y otro, un sábado y otro, y muchas horas. Y ha sido de mucha bendición. Hay hermanos que han ido 8 o 9 años a un seminario. Se dice pronto, 8 o 9 años en un seminario, estudiando la palabra de Dios. Y en todos los casos, con todos ellos que hablan, ya sea de uno, de otro o de otro, te dicen lo bendecidos que han estado en ese tiempo, lo edificados que han salido, cómo pueden darle la gloria a Dios mediante eso. En la Biblia se nos muestra siempre personas ampliamente preparadas en las Escrituras. El primero de todos, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo.
el que tenía el máximo conocimiento de las Escrituras, el Señor Jesús. Después los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, escuchándole, aprendiendo, ya sea directa o indirectamente, viendo todo lo que hacía, oyendo todo lo que decía. El apóstol Pablo, criado a los pies de Gamaliel, y luego también 3 años en Damasco y en Arabia, preparándose y formándose. Tiempo de silencio, oración y reflexión. Después fue 15 días con Pedro y algo con Jacobo, el hermano de Jesús. Esteban, que lo vimos hace una semana, lleno del conocimiento de Dios. Felipe, estamos viéndolo ahora, lleno del conocimiento de Dios. Veremos a Apolos dentro de unos capítulos, también lleno del conocimiento de Dios. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Esta pregunta, hermanos, enseña la necesidad de guía espiritual, la necesidad de enseñar las Escrituras y la necesidad de aprender y comprender las Escrituras. Y la humildad en reconocer que necesito seguir aprendiendo cada día. Todo creyente tiene que esforzarse por tener conocimiento de la Biblia, para responder en el día a día a los eunucos etíopes que nos podamos encontrar en nuestra vida cotidiana. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa. Hermanos, el primero que aprende en esta mañana aquí soy yo. Y sigo necesitando aprender y comprender muchas cosas. Y necesito de hermanos que me sigan enseñando. Y yo necesito seguir enseñando a los hermanos de mi iglesia. Lo podré hacer mejor o peor. Necesito que me enseñen y necesito enseñar por el cargo que ocupo aquí. Es importante venir y aprender de la Biblia aquí en la iglesia. Es muy importante. Por tanto, hermanos, humildad y disposición a aprender. El etíope pidió a Felipe que se subiera y se sentara a su lado y que le explicara. A veces nos creemos saber más que nadie y no estamos dispuestos ni predispuestos a que nadie se siente con nosotros y que nos enseñe y que nos explique. No estamos dispuestos a dejarnos guiar ni enseñar. Este hombre estaba leyendo el pasaje de Isaías 53, 7 y 8, que dice en Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y este pasaje lo tenía totalmente desconcertado. No se enteraba de lo que estaba leyendo. No tenía ni idea de quién estaba hablando el profeta. Y le pregunta a Felipe, ¿está hablando de sí mismo o se refiere a otro? De hecho, ni los mismos judíos tenían claro. Ni los mismos judíos tenían claro a quién se refería este pasaje de Isaías. Y había 3 posturas. Unos creían que esa oveja que era llevada al matadero, ese cordero que iba delante de los trasquiladores, se refería al propio profeta, al propio Isaías. Otros creían que esa oveja se refería a la nación de Israel. Y otros creían que esa oveja se refería al Mesías, al Cristo. Pero no lo tenían claro. Y había 3 posturas distintas. Y si no se enteraban los expertos en leyes,
Imaginaros este hombre etíope. Felipe no tiene duda de a quién se está refiriendo. Por eso dice el versículo 35 que abrió su boca y predicó el Evangelio de Jesús. Esa oveja era el Señor Jesús, el que Juan el Bautista llama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús el que es manso, tranquilo, como una oveja, el que va al matadero. Es Jesús que va manso como un cordero al trasquilador. Es el soberano, el creador, el omnipotente, el Señor de todo cuanto hay, el que sostiene el universo con su palabra, el que permite que lo capturen, que lo azoten, que lo interroguen, que lo abofeteen, que le escupan, que le insulten y que le crucifiquen. Y él, callado, manso y humilde, sin abrir su boca. En silencio, como una oveja, como un cordero. Eso es lo que estaba anunciando el profeta Isaías, y se acababa de cumplir pocos meses atrás allí en Jerusalén. Como diría Martín Lutero en uno de sus escritos: Dios desamparando a Dios. Dios desamparando a Dios. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién puede entender? Dios desamparando a Dios. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No tenemos constancia del discurso, no aparece aquí reflejado las palabras de Felipe. No sabemos cuánto duró el discurso, cuánto habló, cómo lo estructuró. Lo que sí sabemos es que desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció, le predicó el Evangelio de Jesucristo, un mensaje cristocéntrico. Y allí le explicó que este siervo sufriente ocupó el lugar de otros, que fue despreciado y desechado por los hombres, que cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, que su obra fue por encargo del Padre, que fue algo angustioso para él, que fue sepultado por los impíos y que por su sangre y por su obra pueden ser justificados muchos pecadores. Todo esto aparece en Isaías 53, el pasaje que estaba leyendo. Hermanos, para que nuestra predicación sea eficaz, tiene que mostrar de forma clara, comprensiva y fiel la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y llegamos a la segunda pregunta que hace el etíope. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había creído, por tanto podía y debía ser bautizado. La pregunta esconde cierto temor. La pregunta esconde cierta duda, razonable y duda normal en este hombre. Es normal que este hombre tenga duda. ¿Me explico? Él, como gentil y como eunuco, jamás podría ser aceptado en el pueblo de Israel. Jamás. Y él pregunta, con cierta duda, si podré ser aceptado y admitido entre los cristianos. Si me permitís la expresión, y no la digo en tono peyorativo, si Jesús aceptará a un negro castrado. El versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos.
Este versículo no debería estar en nuestra Biblia. Este versículo se añadió en manuscritos menores y de ahí pasó el Textus Receptus y de allí a nuestra versión. Estas palabras de este versículo no son del estilo de Lucas. Es más, Lucas no usa la expresión Jesucristo. Lucas usa Señor, Jesús, usa otros nombres. Los eruditos creen que se añadió este versículo, se añadieron estas palabras para corroborar y dejar bien claro que no se podía bautizar a nadie si antes no había confesado su fe en Jesús. Aunque no aparezca, aunque no debiera estar aquí este versículo 37, algo parecido debió ocurrir realmente para que Felipe le bautizara. Es decir, Felipe no bautizaría al etíope si éste no ha mostrado su fe en Jesús. Es algo habitual. Era algo habitual en la iglesia primitiva y sigue siendo algo habitual en nuestra iglesia. Si quieres bautizarte, tienes que hacer una confesión pública de fe. En nuestro caso, delante de la iglesia, en el momento del bautismo. Se cree antes en Jesús como Señor y Salvador. Ya has recibido la salvación cuando crees. Pero en el bautismo se confiesa la fe públicamente delante de la iglesia que has creído en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Es una confesión pública de fe. Pero repito, lo que nos concierne hoy, y en este versículo 37, aunque lo que diga está muy bien dicho, es un versículo que fue añadido posteriormente y no debería estar en nuestra Biblia. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, que lo bautizó. No había nada que impidiera que fuera bautizado. Así que cuando llegaron a un sitio con agua, lo bautizó, y lo hizo por inmersión, es decir, se sumergió entero en el agua. Porque dice el texto que descendieron ambos al agua, y luego dice que subieron del agua. Inmersión es meterte entero dentro del agua, no es por aspersión, no es que te rocían unas gotas de agua en la frente y ya estás bautizado, no, te metes entero dentro del agua. Y Felipe bautizó al nuevo creyente, cumpliendo la gran comisión de Cristo, en Mateo 28 y 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, recordemos, aunque ya lo sabemos, no salva el bautismo. Lo que salva es la fe en Jesús. En creer que Jesús es el Salvador y es el Señor de tu vida. Y justo en ese momento que has creído, recibes la salvación y recibes el Espíritu Santo. El bautismo viene después, pero en sí no salva. Hace poco ha fallecido alguien muy querido por nosotros, especialmente por Javi, el hijo de Selma, Hamlet. Vino solamente unos pocos domingos a la iglesia, pero se convirtió y creyó en Jesús. Y lo hizo de corazón, porque así nos lo dijo. Y así lo manifestó en los meses que estuvo en el hospital. Él nos pidió el bautismo. Y ha partido con el Señor sin poder bautizarse. Pero lo importante no es el bautismo. Lo importante es la salvación en Cristo Jesús. Y estamos totalmente convencidos que ya está en el cielo, disfrutando del Señor. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La tradición dice que el etíope llegó a su país y predicó el Evangelio. Pero bueno, la tradición es eso, tradición.
tampoco le vamos a hacer caso. Sí vamos a hacer caso a lo que dice el texto, el versículo, y es que siguió gozoso su camino. Siguió contento. Había recibido el Espíritu Santo, había recibido la salvación. Dios aceptaba a un etíope castrado. Iba contento de vuelta a su país. El Espíritu arrebató a Felipe cuando bautizó al etíope. Fue algo repentino y milagroso. Fue llevado de un punto a otro punto en cuestión de décimas de segundo. El etíope se podía haber quedado triste. ¿Cuántas preguntas me han quedado por hacerle a Felipe? Seguro que me hubiera gustado que me hubiera contado más de Jesús de Nazaret, que me hubiera contado más de los milagros, de las señales, de los prodigios, que me hubiera contado más de ese sermón tan precioso que oyó en la montaña. Pero no, continúa gozoso su camino. Fue a Jerusalén a adorar a Dios, sabiendo que como extranjero y sabiendo más aún que como castrado, como eunuco no podría jamás pertenecer al pueblo de Israel. Y vuelve contento y gozoso porque es un hijo de Dios. Hermanos, el gozo es una marca del cristiano. No quiero decir que no podamos estar tristes o realmente estar mal con según qué circunstancias. Hay algunas circunstancias muy dolorosas, por supuesto. Pero ser cristiano, ser hijo de Dios, trae profundo gozo a nuestras vidas, porque no es que el gozo sea mío y que yo produzca ese gozo, sino que es Dios y es el Espíritu Santo el que produce el gozo en el cristiano. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Hechos 13:52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que podemos citar de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y un pasaje, 1 de Pedro 1, que os invito a que luego leáis en vuestra casa. Y vamos a leerlo, pero ya por amor al tiempo, no vamos a leer. 1 de Pedro 3, en adelante, lo dice allí: bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable. ¿Sabéis lo que significa la palabra inefable? Es un gozo tan grande, pero tan grande, pero tan grande que no se puede explicar con palabras. Es un gozo indecible. No se puede expresar, ni oralmente ni por escrito. No se puede explicar el gozo que tiene que tener un creyente. Un gozo inefable. No se puede explicar. No hay palabras en nuestro idioma que expliquen el gozo inefable. La doxología de Judas, que también sabemos cantar, y aquel que es poderoso
purificaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El capítulo termina con el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fue arrebatado y apareció en Azoto, antigua ciudad de Asdod, otra de las 5 grandes ciudades que hemos mencionado al principio, de los filisteos, otra de las 5 grandes ciudades, a unos 30 kilómetros al noroeste de Gaza. ¿Y qué hizo Felipe? Pues hizo uso de su apodo, de su mote, Felipe el Evangelista, predicar el Evangelio por todas las ciudades y los pueblos hasta llegar a Cesarea, la capital romana de la provincia de Judea, una ciudad edificada por Herodes el Grande y puesto ese nombre en honor a César Augusto. Hermanos, para ir terminando ya, Dios no cuenta todo su plan a Felipe. No le dice, mira, lo que te va a pasar mañana es que te vas a levantar, te vas a ir por el camino que te digo y te vas a encontrar allí a un eunuco etíope, le vas a predicar el Evangelio y le vas a bautizar. Levántate, ve al mediodía por el camino del sur, el desierto, el menos transitado. Y Felipe va. Dios no cuenta todo su plan. Tampoco le dice que luego irá a Azoto, donde fundará Felipe muchas iglesias por allí alrededor y vivirá allí por muchos años. Sino que Dios le dice, levántate, ve al sur, por ese camino a Gaza, que no va nadie, que es un camino desierto, y vete al mediodía, que hace calor. Y Felipe va. Dios le dice, acércate a ese hombre. Y Felipe se acerca a ese hombre. Un hombre de otra nación, un hombre de otra raza, un hombre de otra cultura, un hombre con otro idioma. De pronto el Espíritu lo arrebata nada más salir de las aguas del bautismo y lo lleva a 30 kilómetros a otro sitio. Y Felipe sigue predicando el Evangelio. De verdad que es increíble la actitud y el comportamiento y la disposición de Felipe. Felipe el Evangelista. El único que recibe ese título, ese renombre en toda la Biblia. Allí se fundaron muchas iglesias, destacándose las iglesias de Jope y Lidia. En el capítulo 9, el capítulo siguiente, veremos a Pedro que va allí a visitar y a exhortar a los hermanos, y veremos lo que ocurre con Dorcas allí. No se sabe a ciencia cierta quién fundó estas iglesias, pero podemos imaginar que fue Felipe, si estaba por allí. Felipe se quedaría a vivir en Cesarea y tendría 4 hijas, profetisas. Años después, iría el propio apóstol Pablo a su casa a pasar unos días allí con él. Para terminar, Romanos 10, 12, 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A él sea la gloria. Amén.
Vamos a terminar en oración y vamos a hacerlo cantando de nuevo el himno que hemos cantado antes de tomar los símbolos ante el trono celestial. Un himno que fue escrito hace más de 160 años. Puede parecer que es una canción moderna, porque llevamos poco tiempo cantándola, pero este himno, como digo, se escribió hace más de 160 años. Lo hacemos ahí sentados, a modo de oración, y terminamos, y que el Señor nos bendiga a todos en esta semana que comienza.